Uno de los asuntos que ha marcado este país, pues sí, es la violencia que sigue presente, que está latente en varias regiones del país. Pero uno de los sectores en los cuales se ha concentrado, y déjeme agregar el término, se ha ensañado, es con el sector de los periodistas. En diversas regiones de este país, el ejercer periodismo se está convirtiendo en una profesión ya no solo de alto riesgo, sino también de ser merecedor de acusaciones de alto nivel, es decir, de una gran carga de delito. Y pues hay varios a lo largo del país. El más evidente es el que ocurrió en Veracruz, de cómo a un periodista se le detuvo por la Fiscalía de Veracruz y se le detiene bajo los cargos de terrorismo. Terrorismo. Y por ello le agradezco que nos tome la llamada esta mañana el director de Artículo 19 de la Oficina para México y Centroamérica, Leopoldo Maldonado, a quien le damos la bienvenida. Qué gusto que estés aquí, Leopoldo. Buenos días. Hola, muy buenos días, Jonathan. Muchas gracias por el espacio. Vivimos en un país, Leopoldo, en el que la explosión de un coche bomba en Michoacán no se le considera terrorismo. Pero a un periodista, el ejercer su labor, el transmitir, el grabar, el documentar, eso sí se considera terrorismo. Así vivimos en este México 2025, Leopoldo. Así es, Jonathan. Es lamentable que hechos que sí pudieran configurar hechos de terrorismo, pues simplemente se califiquen de otra manera, y un periodista que está cumpliendo con su función social de informar, en este caso Rafael León, Segovia, en Coatzacoalcos, Veracruz, hoy enfrentando, en este mismo momento está en una audiencia por definirse su situación jurídica bajo una imputación arbitraria y desproporcionada de terrorismo. Es el mundo al revés, ¿no? Cuando se trata de cuando se trata de hablar de la autoridad reacciona en contra de esa labor periodística, y cuando se trata de proteger a la prensa, cuando se trata de garantizarle justicia a periodistas amenazados, a los familiares o a los deudos de periodistas asesinados, pues hay un Estado ausente, ¿no? Una impunidad del 90% en los crímenes contra la prensa, no hay medidas de protección, en fin, ¿no? Ahí sí el Estado se hace para atrás. Entonces vemos estos contrastes que por supuesto colocan en enorme riesgo la labor periodística en México, y 2025 no fue la excepción. Oye, Leopoldo, yo quiero, antes de pasar a ese tema, o abordar este tema, pues sí, para el auditorio que nos escucha, es evidente que saben de esta detención del reportero de Veracruz, conocido como La Fita, así le dicen allá en Veracruz. Ahora ya entra sobre pues su identidad protegida, Rafael N. Yo quiero leer el término del Código Penal del Estado de Veracruz. De acuerdo con el artículo 311 del Código Penal del Estado de Veracruz, se le considera terrorismo a quien, usando explosivos, sustancias tóxicas, armas de fuego o mediante actos como incendios o inundaciones, o realice acciones contra personas, bienes o servicios públicos que generen alarma, temor o terror en la población, se le considera terrorismo. Yo no veo ninguna de las actividades del colega periodista, hasta el momento, que hayan entrado en esta violación al Código Penal. No, Jonathan, lo voy a decir con todo respeto, pero con toda claridad, es un disparate considerar que la labor periodística puede generar terrorismo. En todo caso, la labor periodística puede generar incomodidad, puede generar escozor, contrariedad, puede presentarnos a veces imágenes brutales, en estos casos de violencia en regiones como Coatzacoalcos o en otras muchas regiones del país, pero eso no es terrorismo. De esto se trata de venganza política,
de la propia Fiscalía General de Veracruz, particularmente su Fiscalía Regional en Coatzacoalcos, en contra del periodista que ha exhibido muchas irregularidades de los funcionarios de dicha institución, y entonces pues están utilizando el aparato penal para castigarlo. Y bueno, Jonathan, en un contexto en el cual se inicia un proceso legal contra la prensa cada 4 días. Eso lo hemos documentado. Nosotros publicamos hace un par de meses un informe que fue muy contundente, en el sentido de que el 2025 ha sido el año en el que más han iniciado procesos legales. Ningún otro del que tengamos registro, ningún otro año. Estamos hablando de 51 casos del 1 de enero al 31 de julio del 2025, y eso nos habla de la proclividad que hay, sobre todo de las autoridades, para iniciar procesos, además ahora con un poder judicial, pues, o poderes judiciales, porque también juegan los poderes judiciales de los estados, pues muy afines, ¿no? Muy poco independientes, como estamos viendo en el caso de Rafael León. Oye, me sorprende también, Leopoldo, la velocidad de la justicia aquí, porque los hechos, porque a él se le acusa de hacer una transmisión, de documentar un accidente automovilístico con su celular mediante una transmisión en redes, y al parecer, dentro de lo que se ha podido ver, incomodó a algunos de los que eran protagonistas o causantes de este accidente, que pues tienen fuertes relaciones allá en el estado de Veracruz. Pero esto sucede el 16 de diciembre y al colega periodista lo detienen en plena Nochebuena, 24 de diciembre, y ahora ya está en proceso vinculatorio 30 de diciembre, es decir, se le dio una velocidad pero estratosférica. Sí, efectivamente. De hecho, con defensa de Rafael es que lo solicitaron la orden de aprehensión a las 6 de la mañana del 24 de diciembre, y a las 9 de la mañana ya la tenían en sus manos los policías ministeriales, quienes con apoyo de Sedena lo detuvieron a las 9, ¿no? Es decir, fue de una celeridad impresionante. Por eso reiteramos, cuando un periodista es agredido, cuando un periodista es amenazado, cuando un periodista sufre algún tipo de violencia por ejercer su derecho a informar, las autoridades brillan por su ausencia. Pero cuando se trata de castigar a la prensa, bueno, pues ahí está, ¿no? Hay unas autoridades muy eficaces. Oye, Leopoldo, yo te quisiera preguntar, Veracruz tiene algo, ¿no? De característico de ser virulento, de ser agresivo en contra de la prensa, no solo de este gobierno, ya desde anteriores sexenios, ¿no? Del propio Duarte o de más atrás gobiernos, los Yunes, en fin, ahora está Rocionale, pero en diversos estados del país, poco a poco pareciera que se está poniendo un manual de presión, de intimidación, de confrontación con la prensa, no se diga por ejemplo en el Campeche de Laida Sansores, o en el Puebla de Alejandro Armenta, o en otros estados, bueno, en la ciudad de Acapulco con Avelina López, en Guerrero, la propia gobernadora de Guerrero. En fin, son estados que me estoy acordando y que se caracterizan precisamente por su intolerancia a la prensa, al ejercicio libre de la prensa. Ya ni te estoy diciendo la crítica, el ejercicio libre de la prensa. Así es una lógica que, como bien dices, viene de muy atrás. Es una clase política, todos sus partidos han sido históricamente, desde la transición a la democracia hasta esto que se conoce ahora como un nuevo régimen, no sabemos cómo nombrarlo, pero sabemos que es un nuevo régimen que se instaura a partir de 2018, pues han sido alérgicos los políticos, las políticas, a la crítica. Y eso se ha ido traduciendo en diferentes formas de censura, ¿no? Hemos hablado muchas veces, justo también en este espacio, de la violencia contra la prensa, ¿no? El sexenio de AMLO cerró con una agresión cada 14 horas en contra de la prensa. También los asesinatos persisten. México es el segundo país más peligroso para ejercer el periodismo.
solamente después de lo ocurrido en Gaza, ¿no? Que fue, pues lo podemos decir con todas sus letras, una masacre de periodistas. México es el segundo lugar a nivel mundial sin una guerra, y además no tiene una guerra formalmente declarada. A esto se suma este discurso que se instaló a partir de 2018 y permeado en todos los ámbitos de la política mexicana. Fácil ya descalificar, estigmatizar, acabar con la credibilidad de periodistas desde las tribunas públicas, desde el poder público, ¿no? Estoy hablando de, pues sí, en su momento la mañanera de López Obrador, pero ahora pues se reproduce en un sinfín de mañaneras y conferencias de diferentes funcionarios y funcionarias públicas. Esta estigmatización se llegó para quedarse y ahora hay que sumar, aunque no es nuevo, sí es nueva la intensidad y la recurrencia, hay que sumar el acoso judicial, ¿no? Que pues, se ha convertido en una herramienta muy eficaz también para censurar y también para mandar un mensaje al resto del gremio, ¿no? No es solamente la persona que hoy está imputada o que está sujeta a un juicio de naturaleza civil o a uno de naturaleza electoral por violencia política en razón de género, es un mensaje para toda la prensa. Que no se toca o a este funcionario o a esta funcionaria no se le critica. Y yo agregaría un punto más que ahora se empieza a asomar y que hay una gran tentación de ello. Ya decías, ¿no? La mañanera, cómo la tratan de impulsar como la gran palestra para no solo formar agendas, sino también atacar a todo aquello que se salga de la sintonía de la 4T. Pero yo veía una propuesta que hizo un diputado hace algunas semanas que luego para muchos les pareció una graciosada, una chistosada, una puntada. Este diputado que decía que propone que el Estado tenga medios de comunicación oficiales, es decir, aparte del Canal 11 o aparte del Canal 22, que son canales del Estado, me refiero al Estado como figura grande, sino que a final de cuentas ahora quieren todo un aparato de medios informativos, de medios de comunicación, porque no les basta el tamaño de lo que podría significar la propaganda que surge de la mañanera, sino ahora buscar las concesiones de los medios de comunicación que ya se tenían de manera legal, pues ahora tenerlos el Estado para hacer sus propios medios de comunicación como tal. Eso también ya representa una afrenta directa a los medios de comunicación. Sí, y una afrenta al pluralismo. Coincidirás conmigo en que ante esta falta de vocación democrática y pluralista, lo que buscan es controlar de forma absoluta la narrativa, ya no solo mediante diversas formas de censura directa o indirecta, sino efectivamente haciéndose de sus propios medios, como ya se hicieron de los medios públicos. En realidad, los medios públicos son propiedad del Estado, pero pues se los ha apropiado un proyecto político para hacer propaganda, ¿no? Para transmitir, retransmitir y repetir machaconamente el mensaje oficial, en donde no hay voces discrepantes en las barras de opinión, si se les puede llamar de esa manera, en donde solamente caben estas voces pro gobierno. Y ahora también, a propósito de lo que hablas sobre legislaciones, Jonathan, pues hemos visto también una andanada de leyes muy peligrosa. Esta es una, como tú dices, una ocurrencia que en un descuido puede concretarse. Puede pasar, exactamente. Puede pasar, sí, ponemos atención. Pero pasaron otras, ¿no? Sobre todo a nivel local, ¿no? La ley de ciberasedio en Puebla, que criminaliza, ¿no? Que permite la persecución penal de las injurias, cualquier cosa que eso signifique. El mismo San Luis Potosí, con esta ley anti inteligencia artificial, o que trata de castigar el mal uso de la inteligencia artificial para causar precisamente alarma social, ¿no? Un concepto que también utiliza el tipo penal del terrorismo, y entonces pues otra vez, ¿no? Se lleva al ámbito penal el tema de la libertad de expresión, las leyes de vigilancia, ¿no? Este paquete de leyes que crean la curva biométrica, el registro telefónico, que lo único que abren es nuestros datos a un control y una recopilación masiva por parte de las autoridades de seguridad e inteligencia, militares y civiles,
y que eso ya sabemos que también se utiliza en contra de activistas y periodistas. Eso está plenamente documentado por parte de nosotros y otras organizaciones, como las herramientas de inteligencia no se han utilizado contra el crimen, sino contra las voces críticas. Entonces, sí tenemos toda esta amalgama de cosas, un discurso estigmatizante, como arma de censura. A ver, ahí se está perdiendo la comunicación. Vamos a tratar de recuperar para concluir con Leopoldo Maldonado de Artículo 19, pero es preocupante la manera en cómo se está queriendo acaparar todo el aparato pues de la comunicación, de la prensa. Leopoldo, nos alcanzó el tiempo, pero sí me gustaría hacer una conclusión contigo y con el auditorio de que preocupa muchísimo, yo lo he definido así en este espacio y en los que me ha tocado estar, que pareciera que quieren que todos los noticieros se escuchen igual. Y eso, en estos tiempos como este, qué preocupante está sonando eso, Leopoldo. Sí, repito que es una forma de control, ¿no? Que están tratando de ejercer por todos los medios posibles. A eso hay que sumar pues que sí tienen prácticamente una hegemonía política, ¿no? En todos los estados, tienen una sobrerepresentación en el Congreso Federal, pueden hacer con la Constitución lo que quieran, los poderes judiciales pues ya están alineados a este proyecto hegemónico y prácticamente cualquier cosa que se les ocurra lo pueden concretar. Ese es el peligro que enfrentamos. Y si vemos que hay una alergia al escrutinio público, pues todavía peor, ¿no? Bueno, pues Leopoldo, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Yo te pediría que sigamos al habla, que sigamos cercanos. 2026 es un año de gran desafío para esta materia, para el periodismo en México y obviamente en todas las regiones en donde se está volviendo cada vez más difícil ejercer periodismo. Gracias siempre, Leopoldo. Un abrazo fuerte. Abrazo fuerte, Jonathan. Muchas gracias a ustedes.